Vamos a abrir la palabra del Señor, mis amados hermanos, por favor, en el libro de Amós, capítulo 4. Oseas, Joel, Amós, capítulo 4. He llamado al mensaje de esta tarde lecciones de esta pandemia. Lecciones de esta pandemia. Recuérdense que nos miramos esta tarde a las 6 con esgrima bíblica también. Amós, capítulo 4, versículo 6 al versículo 13. Hermanos, quiero por cuestión de tiempo, me gustaría cuando llegue usted a su casita, usted lea por favor la versión 60. Me gustaría leer estos versículos del 6 al 13 en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Y póngale atención. Fíjate, lecciones de esta pandemia. Vea lo que dice Dios. Hice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna. Recuerden, mire lo que dice: yo hice que pasara eso, que pasaran hambre, que hubiera hambruna en cada pueblo, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más la necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo mientras otro se marchitaba. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Les mandé plagas como las que envié sobre Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de la muerte llenó el aire, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Destruí algunas de sus ciudades, así como destruí Sodoma y Gomorra. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado. Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Pues el Señor es quien formó las montañas, agita los vientos. Mire usted, Él formó las montañas, agita los vientos y da a conocer sus pensamientos a la humanidad. Él convierte la luz del amanecer en oscuridad y marcha sobre las alturas de la tierra, porque el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, es su nombre. Que Dios bendiga esta palabra del Señor. El 31 de marzo de este año 2020, prediqué un sermón que se llama La Biblia en las noticias. En ese sermón hablé del coronavirus y contesté 4 preguntas. La primera: ¿es el coronavirus una plaga mencionada en el Apocalipsis? La segunda pregunta que contesté: ¿es el coronavirus un juicio de Dios? Ahora, en marzo de este mismo año, el Papa Francisco, sí, el mismo que acaba de aprobar el matrimonio civil entre hombres con hombres y mujeres con mujeres, en marzo de este año el Papa publicó que perdonaba los pecados de todas las personas que estaban enfermos de coronavirus en el mundo. Es por eso que contesté a la tercera pregunta, que era: ¿puede el Papa perdonar pecados? Y la cuarta pregunta que contesté ese día: ¿por qué el coronavirus ha causado tanto temor en el mundo? Ese fue un sermón predicado el 31 de marzo de este año. El 11 de marzo de este año 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como una pandemia, es decir, una crisis de salud a nivel mundial. España fue declarada el día de ayer en toque de queda, con 21,000 casos en un solo día. El día de ayer. Ahora, se habla de que este virus es una teoría de conspiración, de que no existe, que es un experimento, que es una mentira propagada por grupos afines con una agenda en mente, incluso que es una estrategia para establecer el nuevo orden mundial. Entre sus estrategias pues está el controlar la natalidad, por eso es que estos movimientos están a favor del aborto, y luego también pues que mueran los ancianos que no producen nada en este mundo.
Ahora, independientemente de todo esto, sea o no sea, en esta oportunidad quiero hablar de lecciones que hemos aprendido en este tiempo de pandemia. Y la primera de ellas, hermanos, para entrar en materia, es que nadie quiere morir, pero esta pandemia ha mostrado el terror a la muerte. No temor, terror a la muerte. Mira, Filipenses capítulo 1, versículo 22, dice: mas si vivir, en la versión 60, por favor, mas si vivir en la carne, esto es el apóstol Pablo escribiendo esto, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Ahora, quiero que le ponga atención a esas siguientes palabras, lo cual es ¿qué? Muchísimo, no dice ni mucho, dice lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne me es necesario por causa de vosotros. Hermanos, desde el mes de marzo a la fecha, esta pandemia ha creado un espíritu de pánico, de miedo, aún en los cristianos, aún en los hijos de Dios. El tema de la muerte no es ningún chiste, mis amados. ¿Quién quiere hablar de eso? Todos nos cuidamos precisamente para sobrevivir. Pensar en la pérdida de un ser querido nos causa un profundo pánico, y esta pandemia nos ha mostrado la fragilidad de la vida. Personas con las que usted estaba conversando un día y el siguiente día ya no estaban. Una situación, esto ha traído una situación terrible. Yo tuve una de mis citas de esta semana pasada con un hermano que va llegando de Ecuador y me cuenta cosas terribles, hermano, de personas que tenían que sacar a sus familiares que habían fallecido. Los hospitales no estaban recibiendo absolutamente a nadie más. Los tenían ya muertos dentro de sus casas, y cuando comenzaba el hedor los envolvían, los sacaban fuera de la casa y los ponían ahí en la acera. Dice: pastor, usted no tiene idea de las cosas que hemos vivido. Bueno, bendito Dios que en estas partes del mundo no hemos atravesado situaciones como esa. Pero una cosa que esta pandemia nos ha enseñado es que verdaderamente la gente le tiene un pánico a la muerte. Ahora, yo quiero decirle algo con relación a esto. Yo entiendo, el tema de la muerte no es una cosa fácil y sencilla, pero yo considero que nosotros los cristianos debemos enfrentar este tema con la máxima naturalidad. Las personas que más sufren ante la pérdida de un ser querido son aquellos que no quieren hablar del asunto. Son aquellos que dicen: no, yo no quiero, eso es mal agüero. Nosotros no creemos ni en buenos agüeros ni en malos agüeros. El único bueno es el Kun Agüero aquí. No creemos en ninguna de esas cosas. Pero es bueno, es necesario, es importante entender que la vida es prestada, que nuestros hijos, los que amamos entrañablemente, los nietos para aquellos que son abuelos, son prestados. ¿Me explico? Y son temas que deberíamos nosotros de afrontar. Hay gente que me dice: ¿a usted se le ha ocurrido alguna vez no, Dios guarde, no? Mire, yo tengo personas acá que yo les he dicho: mira, papá, decime una cosa, ¿y ustedes ya hablaron acerca de la muerte de tu papá? Porque yo veo que tu papá está cansado, ya está entrado en años. Y dice: pastor, nosotros no queremos hablar de esas cosas. Eso no, en mi familia eso no es permitido. Ah, bueno, pues está bien. Ahora, ¿por qué Pablo dice que partir, versículo 23, y estar con Cristo es muchísimo mejor? En estos meses he asistido a un par de funerales, y verdaderamente le digo, mi hermano, yo entiendo el apego a la vida, yo entiendo el apego a la gente, a la familia, a las cosas, entiendo todo eso. Pero a veces nosotros los cristianos vivimos como si vamos a ser eternos en este mundo. Y Pablo está diciendo: miren, ustedes no saben. Y otra cosa más, si esto lo dijera Timoteo, sería aceptable. Si esto lo hubiera dicho Pedro, pues también sería aceptable. Cualquier otro que lo hubiera dicho sería aceptable. Pero ¿por qué las palabras de este Pablo, de este apóstol Pablo, tienen mayor peso? ¿Sabe por qué? Porque él fue.
Porque Él estuvo. Porque Él dice, señores, déjenme contarles una cosa. Yo conozco a un hombre que en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas inefables que no les es dado al hombre expresar. Y ahora dice, miren señores, yo estuve allá y déjeme decirle algo, estar con el Señor es muchísimo mejor. Y esa debe ser la actitud del creyente. Yo no quiero que usted salga con el deseo de morirse en este día, pero por lo menos entender esta realidad. ¿Me explico? Por supuesto que nos duele la pérdida de un ser querido, claro que sí, pero debemos entender que el Redentor que se entregó en la cruz del Calvario por nosotros nos va a estar esperando con los brazos abiertos en la gloria. Y esta pandemia, yo le digo, yo he visto personas con un terror, con un miedo, prudente hay que ser, por supuesto, claro que sí, ¿me entiende? Pero eso es una de las cosas que esta pandemia nos ha enseñado. En segundo lugar, esta pandemia nos ha enseñado que Dios puede detener el mundo cuando Él quiera. Salmo capítulo 95 versículo 3 dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Hermanos, Dios puede detener el mundo cuando Él quiera. En los tiempos de Noé, la gente vivía como se le roncaba su santa gana, hasta que Dios intervino. La gente hacía lo que quería hasta que Dios intervino. Dice Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, Dios mío, Mateo 24:30, eso ahora sí, papá. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mire usted, porque como en los días, porque como en los días antes del diluvio, ¿qué hacía la gente? Comían, bebían, celebraban bodas, se daban en casamiento, hacían ceremonias de proposición. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Noé entró en el arca. Y el versículo siguiente dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a ¿cuántos? A todos. Entonces, en los tiempos de Noé, la gente vivía como que no pasaba nada. La gente vivía su mundo. Tragaban, chupaban, se casaban, tenían fiestas, tenían sus orgías, hacían lo que se les roncaba la gana hasta el día que Dios interviene. Entonces Dios puede, eso nos enseña la pandemia, Dios puede detener el mundo cuando Él quiera. Los tiempos de Noé eran tiempos de mucha maldad, igual que los tiempos de ahora. Eran tiempos de prosperidad, adoración al materialismo, igual que los tiempos de hoy. Eran días de placer, la gente se casaba, la gente bebía, la gente tenía distracción, igual que hoy. Días de progreso, igual que hoy. Indiferencia al mensaje, no está loco. No está loco. Le espero en el culto, no, voy para Metrotown. Le espero en el culto, no, el día está bonito, vamos para el Stanley Park, vamos a la playa, vamos a dar una vuelta con la familia, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. El hombre, el centro de su vida. Por eso el versículo 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. No entendieron. Los tiempos de Sodoma y Gomorra, la gente vivía como quería hasta que Dios intervino. Egipto, Faraón, la gente vivía como querían. 9 plagas no fueron suficientes. Fue necesaria la 10ª con la muerte de su hijo primogénito. La gente vivía como quería hasta que Dios intervino. Antes de esta pandemia teníamos vidas normales hasta que Dios intervino. Se cerraron aeropuertos, señores. Se cerraron las escuelas, se cerraron los restaurantes, se cerraron los bares, los estadios, la frontera, los centros comerciales y se cerraron las iglesias también. Todo el mundo vivía como quería hasta que Dios interviene. Y esta pandemia nos enseña que Dios puede detener el mundo porque Él es Dios. Él es Dios. Tercera cosa que hemos aprendido: Dios controla los tiempos.
¿Sabe qué? Nosotros perdimos el control de nuestras agendas. Este pasaje de la Escritura de Santiago me encanta. Santiago capítulo 4, versículo 13. Miren, me dice, vamos ahora. Los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad. Hermano, yo tenía mi calendario del año 2020 llenito. Desde enero hasta diciembre. Yo iba a estar en New York, yo iba a estar en San Francisco, yo iba a estar en Colombia. Llenito, tengo mi calendario, una salida al mes, como hago todos los años. Con los pastores, ya todo arregladito, ya todo. Iba a estar en una iglesia por primera vez aquí en Alberta, ¿verdad? Haciendo preparativos, haciendo todo, hasta que Dios dijo, ¿para dónde dicen que iba? ¿Por qué? Porque esta pandemia nos ha enseñado que Dios controla los tiempos, no nosotros. Todo el mundo tenía su agenda llenita, y voy a ir, y voy a hacer, y voy a ir a ver a mi nieto, y van a hacer no sé quién, y voy a estar allá para cuando nazca, y voy a ver a mi mamá, y voy a ver a mi tío, y voy a ver no sé quién, y voy aquí, voy allá. Y Dios dice, ¿y para dónde va? Vamos ahora. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y vamos a hacer negocios y vamos a ganar, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida?, dice Dios. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería decir, aquí está lo bonito, mire, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y haremos aquello. Qué chula la palabra, ¿no es cierto? Y qué tan verdadera que es. Los calendarios se inmovilizaron, las reuniones se cancelaron, los viajes se suspendieron. Yo preparé por un año un viaje a Grecia en este mes de junio para ir con mis hijos. Íbamos a ir los 4. Un año me tomó, cosita por cosita. Las islas que íbamos a visitar, los aeropuertos donde íbamos a estar, los aviones que íbamos a tomar dentro de Grecia, los ferries que íbamos, los hoteles. Un año. Y se cerraron los aeropuertos. Y dice Dios, ¿para dónde me dijiste que iban? Y le digo, para ningún lado. Nadie viaja aquí. Todavía apenas ahorita. Y bueno, y le cuento que tenemos hermanos nuestros todavía que están trabados en El Salvador, que no han podido regresar. Y esto fue a nivel general. Un pastor que dejó su iglesia y se vino para no sé dónde a unas conferencias y no pudo regresar. Había un político de El Salvador que estaba en México y no pudo regresar. Y así por el estilo. Conciertos, convenciones, las Olimpiadas de Tokio en Japón, canceladas por completo. Entonces, ¿qué nos enseña esta pandemia? Que Dios controla los tiempos. Que Dios puede decirte para dónde es que ibas, qué es lo que dijiste que ibas a hacer. Y hasta llegó todo, pues. Y fíjate que esto no es una ley de un gobierno en un país del mundo, es a nivel global. Entonces, en primer lugar, esta pandemia nos enseña la fragilidad, la vulnerabilidad del hombre. Un día estamos, otro día ya no estamos. En segundo lugar, nos enseña que Dios puede detener el mundo cuando Él quiera. Porque Jehová es grande, rey sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, dice la palabra. Tercer lugar, Dios controla los tiempos. Número 4, otra lección que hemos aprendido de la pandemia es una nueva forma de hacer iglesia. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina,
como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, nosotros no estamos en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hermanos, esto es bien importante, esta nueva forma de hacer iglesia, porque la iglesia nunca debe ser un sustituto de nuestra relación con Dios. La iglesia es el medio que Dios nos ha regalado, donde nosotros podemos poner los dones que Él nos dio para su honra y para su gloria. Esa es la iglesia. Un cristiano consagrado, un cristiano entregado a la fe, sabe que nosotros no vivimos para nosotros. Nuestros principios bíblicos nos enseñan eso. Nosotros no vivimos para nosotros mismos, vivimos para el Señor. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, que dice la palabra, del Señor somos. Ahora, eso se demuestra por mi diario vivir. No solamente cuando estoy atravesando una crisis, sino mi diario vivir, mi compromiso, mi fe con el Señor, de cada día. La iglesia siempre es ese complemento de vitamina, pero no es y ni debe ser el plato fuerte. El plato fuerte es mi comunión con Dios, es mi relación con Dios. Es ese momento cuando yo apago el teléfono, cuando yo leo, aunque yo les he dicho, aunque sea un versículo de la Biblia que te hable al corazón. Yo me escucho un sermón, yo pongo mis alabanzas, yo le canto a Dios. Y es ese tiempo especial entre Dios y usted, cuando usted se mete en la palabra, cuando usted se sienta a los pies de Jesús y Dios te habla al corazón, te habla a la vida, y usted disfruta ese momento especial todos los días de su vida. No es necesario estar en una crisis para poder hacer eso. Y este es un nuevo estilo, una nueva forma de hacer iglesia. Ya no podemos depender solamente de la iglesia para nuestro desarrollo espiritual. Hemos aprendido ahora a recibir la palabra por redes sociales y buscar a Dios a nivel personal, porque esta situación es complicada. Hay personas que quisieran estar en todos los cultos y no pueden, hermano. Hay gente que han venido a la iglesia y se han tenido que quedar de las puertas hacia afuera porque ya hay 50 personas aquí adentro y no puede haber una persona más. Mucho menos después de que vino la policía a amenazarnos por andar haciendo cosas que no debemos. Entonces tenemos mucho cuidado con todo, estamos contando, ¿verdad? Y las embarazadas, le preguntamos, ¿está embarazada? ¿Para qué? Para tomarla en cuenta por 2. No vaya a ser. La única ventaja que tenemos es que podemos pasar a 2 flacos, los podemos pasar por 1. Pero no hay flacos aquí. Es una nueva forma de hacer iglesia. Y hay de aquellas personas que la iglesia, ya con venir a la iglesia piensan que ya cumplieron. La cosa no es así. Ahora, número 5 también, esta pandemia nos ha enseñado la diferencia entre, escúcheme esto por favor, los que tienen una religión y los que tienen una fe. Mire, hermano, Mateo capítulo 7 versículo 21, yo considero estos versículos no deberían de pasarse por alto jamás. Porque este versículo puede condenar, fíjate lo que dije, puede condenar a personas que creen que son cristianos. Que creen, porque creer hablarlo es una cosa, vivirlo, que los demás que a nuestro alrededor lo vean, eso es diferente. No todo el que me dice Señor, Señor, mire usted, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Hermano, déjeme decirle algo. Estaba platicando con una persona. Mire usted esto. Estaba platicando con una persona. Y le digo, brother, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 8 meses. Y no te he visto en la iglesia. Y ¿sabe qué me contestó? Me dijo, pastor, es que he estado llamando y no me contestan, me dijo. Y le dije, ¿y llamando a quién vos? Y que no hay que llamar, pues me dijo. Y le dije, ¿a quién? No, pues ahí yo escuché que había que llamar. O sea, ¿qué le indica esto?
que ni siquiera ha estado, hermanos, el versículo dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Yo respeto altamente a aquellas personas que han preferido quedarse en casa por cuestiones del coronavirus. Pero yo le digo una vez más, el último lugar en el que usted puede tomar el virus es aquí. ¿Sabe por qué? Porque mire, yo estoy tan orgulloso del trabajo de los diáconos y los servidores, antes del culto y después del culto, hermano. La limpieza de las sillas con líquidos especiales, la limpieza de los baños, todo lo que usted puede tocar. Mire, los diáconos a la hora de recoger la ofrenda con su mascarilla, con sus guantes. Es decir, tratamos la manera, y gracias a Dios ya pasaron tantos meses y no hemos tenido ningún caso que se diga que aquí en la iglesia alguna persona, porque hemos tenido ese sumo cuidado. Yo respeto todo eso, pero también entienda algo. Hay personas que pueden escudarse en esa excusa porque no hay nada en el corazón, mi hermano. Yo no podría vivir. Fíjate, yo tengo mi tiempo con el Señor todos los santos días de mi vida, pero yo no podría vivir sin estar en la casa de Dios. Yo no podría. Yo no, hermano. Yo, como un hermano la semana pasada vino y me dijo, pastor, me dijo, yo tengo 3 semanas de estar queriendo ir a la iglesia, y primero me dicen que sí, después un correo que no, y me dijo, yo me voy a ir al culto y yo voy a escuchar desde afuera, pero yo necesito ir a la iglesia. Yo sinceramente, a mí no me cabe en el corazón. Ahora, insisto, yo respeto todas aquellas personas que dicen, no, pastor, porque no me quiero enfermar, ¿verdad? Porque yo, mire, por lo que sea, está bien, no hay ningún problema. Pero en la vida cristiana, el descuido espiritual es fatal, mi hermano. Porque es tan fácil. Yo venía para un culto un domingo y vi a una familia que iba caminando. Y les hablé por teléfono en el camino. Les hablé por teléfono. Hola, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo? Ay, pastor, bien. ¿Y ustedes cómo están aquí? Imagínense que iba a comenzar el culto. ¿Y están listos para escuchar el culto? Pues sí, ahí vamos a ver más tarde. Menos mal que fueron honestos, ¿verdad? Ahí vamos a ver más tarde. Sí, les digo, porque ustedes no están en su casa. Yo lo acabo de ver que van para la calle. ¿Para dónde van? Ay, pastor, es que mire qué bonita que está la tarde. Vamos a ir al parque. Bueno, pero mi hermano, esta pandemia enseña la diferencia entre los que tienen una religión y los que tienen una fe. Porque el que tiene una religión deja esto para mañana, deja esto para después. El que tiene una fe no puede vivir sin Dios. Es una necesidad en el alma. Entonces, por favor, no entienda esto como una fregadera de parte de su iglesia. No, por favor, trátelo con Dios. Póngase en el espejo espiritual, porque no todo el que dice Señor, Señor. Yo he escuchado gente que dice, no, Dios guarde, no, Dios guarde. Y mire, hermano, yo he platicado con personas que les he dicho que son cristianos y no asisten a esta iglesia. Les he preguntado, hermano, ¿y usted se ha congregado? No, pastor, como la iglesia está cerrada. Cerrada, le digo, o sea, no hay cultos. Pues sí, pues nomás llega un poquito de gente, pues, pero nosotros ahí vemos por internet. Está bien. Hasta mi doctor, hasta mi médico, que no es creyente, me preguntó y me dice, me dice a mí, Redentor, me dice a mí, mire, Redentor, me dice, ¿y cómo están haciendo ahora en la iglesia? Y le digo, pues tenemos los cultos. ¿Y cómo así? Pues tenemos 50 y 50 y 50. Ay, qué bueno. ¿Y llega la gente? Claro que llega la gente. Los fieles. Y no me voy a tomar mal, por favor. No quiero decir que aquellos que no han venido no son fieles. No quiero decir eso. Lo único que yo quisiera es esto. Yo quiero liberar mi responsabilidad de ponerlo a usted en la posición de hablar con Dios. No vaya a ser que lo que tenga usted es una religión. ¿Y qué quiere decir, pastor, de tener una religión? Significa que nuestros padres nos enseñaron que hay que tener respeto por las cosas de Dios. Tener respeto por las cosas de Dios y asistir a la iglesia, aunque sea una vez en el año, eso no es conocer a Jesucristo. Son dos cosas distintas, son dos cosas diferentes. Como los católicos, va. Y usted le pregunta a un católico, ¿y cuándo fue la última vez que fue a misa? Y se quedan pensando y saber cuándo fue que se casó la Chabela, vos. Eso es religión. Y usted le pregunta, ¿y ustedes son cristianos? Sí, nosotros somos católicos.
Y sacan el machete también, ¿verdad? Pero la fe no la conocen, a Dios no lo conocen. Tenga mucho cuidado con eso, hermano. Tenga mucho cuidado. Porque esta pandemia, lo dije desde un principio, es zarandear el palo donde van a caer muchos frutos. Es zarandear donde nos vamos a dar cuenta en realidad, ¿me entiendes?, de quién verdaderamente cree en Dios y quién no. Ahora esta pandemia número 6 también nos ha enseñado que hay gente que aunque se esté muriendo no se van a arrepentir usted. Mire, en Apocalipsis 16:11 dice: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por las úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Hay gente, mira, hay un meme que anda por ahí donde está la iglesia de un lado y el supermercado del otro, y la gran fila de la gente para entrar al supermercado y el poquito de gente para entrar a la iglesia. El evangelio real, el evangelio sano, el evangelio bíblico no es popular. No, señor. La gente va a preferir hacer otra cosa más que buscar a Dios y rendirle honra y gloria. Mi querido hermano, no se vaya a descuidar de esto. Y termino diciendo lo siguiente: cada juicio que Dios ha mandado en la historia, cada juicio posee 4 cosas. Cada juicio que Dios ha mandado en la historia posee 4 cosas. Número 1, un mensajero. Siempre. Y cuando digo un mensajero, pueden ser varios mensajeros, pero Dios siempre tiene un mensajero. Noé fue el mensajero de aquel entonces. Abraham, Lot, los ángeles fue el mensajero en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Jonás fue el mensajero para Nínive. Dios siempre tiene mensajeros. Las iglesias, los pastores de las iglesias hemos sido los mensajeros en este tiempo de pandemia. Los mensajeros, diciendo a la gente: arrepiéntase. Número 2, después de un mensajero, Dios tiene una advertencia: mucho cuidado. En los tiempos de Noé: señores, arrepiéntanse. Este no está loco, hombre. Se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían, vivían su propia vida. ¿Qué le importaba a la gente el evangelio en aquel entonces? Dígame usted, nada. Y Dios tiene un mensajero y Dios tiene una advertencia: cuidado, mi hermano, cuidado. En tercer lugar, Dios tiene un tiempo de gracia. En los tiempos de Noé fueron 120 años, que fue el tiempo que tomó en construir el arca y que proclamó la palabra del Señor Noé. Y hay gente que prefiere mejor vivir su vida, hacer sus cosas. Y de esos hay muchos, hermano. Hay muchos. Y en cuarto lugar, un cumplimiento. Es decir, de que te cae, te cae. De que llega, llega, hermano. De que llegó el juicio, llegó. Y Noé se la pasó 120 años diciendo: señores, va a llover. Señores, va a llover. Métanse al arca. Metan a su familia, metan a sus niños, véngase con toda la familia. La gente le valió. Iban al parque a hacer sus asados y a pasarla bien y a celebrar cumpleaños y a hacer fiestas y esto y lo otro y aquí y allá. Y Dios puede esperar, hombre. Mucho fanatismo, dijo una señora un día de estos. Es que no hay que ser fanático, dijo una señora. Cuando yo le estaba hablando de que no, le digo: nosotros vamos a la iglesia y esto y lo otro, y tengo gente fiel. Tengo personas que, mire, si no estuviéramos pasando la pandemia, aquí hay gente que viene a todos los cultos, hermano. A todos los servicios. Se echan los 2 cultos del día domingo. Jóvenes. Acabo de escribir un artículo en una revista canadiense. Y me preguntaban cuál es una de las cosas relevantes de nuestra iglesia. Y yo hablé de la juventud. La atracción que tiene nuestra iglesia para los jóvenes, cuando en muchas otras iglesias los jóvenes no sienten ninguna atracción por sus iglesias, y nosotros, por la gracia del Señor, sí. Por tanto, hermano, tenga mucho cuidado con estas cosas. Estamos en tiempos de pandemia difícil, hay gente que está muriendo en diferentes partes de este mundo. Dios nos ha guardado, nos ha cuidado,
Pero la vida espiritual está por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas. No todo lo que brilla en realidad es oro. Yo he conocido personas que no han puesto un pie en una iglesia desde que comenzó la pandemia. Y repito, ¿verdad? Si están enfermos, yo respeto. Ahí no me meto. Yo no le voy a decir a la gente, vaya, no vaya, quédese, no se quede. No, hay que Dios los bendiga, cada quien lo suyo. Cada quien lo suyo. Yo prefiero morir aquí. ¿Me entienden? Que morirme en la casa en cuarentena. Yo prefiero eso. Yo el evangelio lo llevo en la sangre, lo llevo, es el aire que respiro, el Señor y la fe y todas estas cosas, y lo demás es añadidura. Espero en el nombre del Señor que un día tengamos que atravesar estas cosas, pero vale la pena que reflexionemos acerca de estas verdades. ¿Qué tan fuerte es mi fe en el Señor, creador de los cielos y la tierra? ¿Qué tan grandes son mis convicciones en esta palabra bendita que he conocido? Es importante para la vida cristiana. Y mis amados hermanos, alabado sea el nombre del Señor, porque en tiempos difíciles nos ha guardado, nos ha cuidado. Muchísima gente sufriendo por esta situación, especialmente en países pobres, países necesitados, donde la economía se cerró por completo. Bendito sea Dios por Canadá, que aquellas personas que perdieron sus trabajos, pues el gobierno les ayudó. Y sigue ayudando por varios y varios meses. Hay países, hermanos, donde la gente tiene que salir. Imagínate lo que significa, por ejemplo, Haití, donde nos comentaba nuestra hermana, el gobierno dice prohibido salir. Y la gente vive día a día usted. Y eso me hace pensar a mí en cuando yo era un niño. Yo me acuerdo que la muchacha de la casa iba todos los días al mercado. No sé cómo habrá sido en su familia. ¿Por qué? Porque las verduras eran frescas, porque se compraba la carne fresca y se iba y se compraba lo que se iba a ocupar en el día. Era todos los días que iba la señora al mercado a traer. Ahora, hay personas en muchos países de este mundo que lo hacen así porque el hombre sale en la mañana a hacer un trabajito, ganar un poquito de dinero y con ese dinero compra la comidita y la trae a la casa. Ahora, si el gobierno le dice, ustedes no pueden salir, ¿y qué van a comer ustedes? Tienen que rebuscarse la manera, buscar la forma. Hay jovencitos que nacieron y crecieron en estas partes del mundo, aquí en Canadá, que no se les ocurre, ni se les pasa por la mente cómo puede ser algo así. ¿Cómo puede ser que se muere alguien y lo vas a tener adentro de tu casa? Aquí es prohibido en Canadá, aquí no pasa eso, pues. Al ratito ya están llegando y se lo están llevando. Pero en esos países no. Hermano, cosas terribles han pasado. Y bendito Dios que nos ha guardado hasta este momento. No seamos ingratos con Dios, amados. No seamos ingratos con el Señor. Dele a Dios la honra y la gloria que Él merece por encima de todas las cosas, con pandemia y sin pandemia. Los dones que Dios nos ha dado no son para tenerlos guardados en la casa, son para edificar a otras personas. Mira, hay tanto que se puede hacer y nosotros como iglesia no queremos detenernos en eso. Ayer estaba pensando yo porque hablé con hermano Daniel y Karen, y ellos fueron a Guatemala para ver la posibilidad de los estudios, y resulta que ahora el Seminario Teológico Centroamericano está cobrando por una familia $3,500 americanos al mes. Hermano, eso en canadienses son como $5,000 mensuales. Es un montón de plata. En un año son $60,000 y para sacar un profesorado son 4 años. Y eso $240,000. Es un montón. Y me dice, pastor, ¿de dónde? Y a mí esas cosas me ponen a pensar y digo, híjole, hermano, ¿qué podríamos hacer nosotros aquí en Vancouver de preparar a personas que quieran estudiar para el profesorado en teología o el Colegio de Teología del Salvador allá? ¿De qué forma la gente puede buscar la manera de prepararse y seguir sirviendo a Dios? No podemos detenernos en medio de pandemias, en medio de virus. No podemos, la iglesia no puede detenerse. Recuerda ese corito que dice: en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar, nada más.
Tenemos que seguir pensando cómo seguir construyendo el reino de los cielos. Cómo seguir hablando. Si hay otra forma de hacer iglesia, le decimos a usted, hermano, llame a la gente a su casa, invítelos, vengan, escuchemos el culto, veamos, oigámoslos a la hora que comienza. Tenemos que seguir predicando el evangelio. Estos meses han sido muchos de cristianos, pero hay un mundo allá afuera que hay que alcanzar. Y como iglesia tenemos que buscar la mejor forma. Bendito sea el nombre del Señor, creador de los cielos y la tierra, que nos ha guardado hasta este día. Y pidamos a Dios y honremos a Dios de nuestra parte en todo momento y en toda circunstancia. Oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu bendita palabra en esta hora. Te agradecemos, Señor, el poder tuyo, tu grandeza. Nos damos cuenta que el mundo está en tus manos, Padre Santo. Que tú eres el creador de los cielos y la tierra, creador de los montes y los mares. Y que tú puedes intervenir y detener este mundo cuando tú quieras. Así como has detenido nuestras agendas, has detenido el tiempo. Y nos has hecho reflexionar acerca de estas verdades. Señor, este tiempo también va a hacer que se separe lo bueno de lo malo, el buen fruto del mal fruto. Señor, ayúdanos, bendícenos. Quiero suplicarte de una manera especial por esta ciudad de Vancouver, por nuestra provincia, la Columbia Británica, por esta nación, por sus 10 provincias, por sus 3 territorios, por cada ciudad, cada pueblo, por personas que no te conocen, que ignoran la salvación de Dios. Padre, el compromiso es grande. Permite que cada uno de nosotros podamos llevar ese mensaje a las personas que conocemos. Mientras todos oramos en esta hora, si usted, mi amigo, nunca antes ha conocido a Cristo como Señor y Salvador, siempre es un buen momento para abrir el corazón. Siempre es un buen momento para recibir a Cristo. Ahí donde está, yo quiero invitarle a que abra su corazón a Jesús y le diga: Señor, en este día quiero recibirte como el Señor y Salvador de mi vida, el Salvador de mi alma. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, al poner tu cuerpo y derramar tu sangre para el perdón de mis pecados. Dígale, Señor, en oración: yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Y en este día, Señor, te entrego mi alma, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Ahora, aquí en el templo, si usted todavía no ha hecho una profesión de fe, este es el inicio de una vida de fe. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo donde está, yo le invito para que se ponga de pie, para que levante su mano y nos permita orar por usted, ayudarle con esta decisión que es la más importante que hay en la vida. Entréguele su corazón a Jesús, comience una vida nueva. Padre querido, te damos gracias por tu bendita palabra. Agradecemos tus bondades, tu misericordia. Guárdanos del mal, del peligro. Bendice a tu pueblo, guarda a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amados míos, a las 6 de la tarde estamos de regreso. Palabra del Señor, el esgrima bíblica. Ahora no olvide comprar. ¿Hay boletos o ya no hay boletos aquí en librería? Ya no hay, ¿verdad? Ya no hay, solamente los de Turquía están ahí nada más. Así que le animamos a llevarse el suyo. Que Dios me los bendiga. En 2 semanitas, con la ayuda del Señor, estaremos acá, Pastor Junior, vía Zoom, para este servicio. Que la paz de Cristo les acompañe.